Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Es un gusto saludarles. La gracia, el amor, la paz y la misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes y con sus familias. Dios les bendice, Dios les proteja y los cuide en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un tema bíblico de suma relevancia. Titulamos El Padre de todas las parábolas o la parábola principal de Jesús. Esta parábola es la llave para poder entender todas las demás parábolas. Es muy importante si realmente has recibido el Espíritu de Dios, es decir, si has creído que no te puedes salvar por tus obras, si has creído que eres un pecador, que estás destituido de la gloria de Dios, si verdaderamente has visto tu condición caída, separada de Dios, y has puesto tu fe, tu confianza, y te has arrepentido de establecer tu propia justicia ignorando la justicia de Dios, y has puesto tus ojos en Jesús, creyendo que Él es tu único y suficiente Salvador, que fue crucificado para el perdón de tus pecados, derramando la vida de su sangre para darte la vida eterna, al creer que resucitó de los muertos al tercer día. Si has creído esto, has recibido el Espíritu Santo. Y si has recibido el Espíritu Santo, puedes creer, puedes entender las parábolas de Jesús, pero en el orden que Dios establece. Y la parábola del sembrador es el padre de todas las parábolas. Es la llave para que el Espíritu Santo te dé el discernimiento de las demás parábolas. Estas vienen encriptadas para que únicamente los hijos de Dios las puedan entender. Permíteme limpiar el lente de la cámara, está un poco borroso. Ahí está. Gracias, hermanos. Ahora sí, el sembrador. ¿Dónde sucedió? Fue un sermón a la orilla del mar. Referencias bíblicas de esta parábola las encontramos en Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8. El sembrador. Así que como dice Primera de Corintios 2:14, el hombre natural, el hombre animal, en otras versiones dice, ¿verdad? Más agresivamente, no puede entender las cosas de Dios porque éstas se han de discernir espiritualmente. No importa qué tan inteligente crea alguien que pueda ser, las parábolas del Señor Jesucristo que encierran misterios de su primer venida y su segunda venida, estos misterios de la Biblia solamente se pueden discernir espiritualmente, a través del Espíritu de Dios. Tenemos que centrarnos en Cristo, ir a nuestra posición en los lugares celestiales, en donde ya estamos resucitados y sentados juntamente con Él, porque cuando Él murió a la cruz, a nosotros mismos nos hizo morir. Y cuando Él fue sepultado, nuestra vida anterior quedó separada. Ya no tenemos relación con Adán, somos libres del poder del pecado y ahora eres llamado a tener una comunión con Jesucristo para vivir en santidad aquí en la tierra mientras que Él viene. Solamente el Espíritu Santo puede producir la santidad de Jesús en nuestros cuerpos mortales y solamente el Espíritu Santo nos puede revelar los grandes misterios encriptados de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y la parábola principal, la llave que te da el entendimiento a través del Espíritu Santo de todas las demás parábolas es la del sembrador. Amado hermano, antes de continuar, déjame compartirte la diferencia entre la ley y la gracia. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, como dice Gálatas 3:24. Pero ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. La ley nos mostró nuestro pecado, nuestra necesidad de un Salvador. Pero ahora ya eres salvo, ahora ya estás bajo la gracia de Dios. No tienes que tratar de intentar sujetarte a reglas y mandamientos y ordenanzas, porque te vas a poner debajo de la ley y la nueva naturaleza que te fue concedida gratuitamente en Cristo Jesús por gracia es para que sea compatible a través de la conexión de la fe con el Espíritu de Dios y no en que tú intentes obrar a través de cumplimiento de leyes, mandamientos, ordenanzas que harán que te pongas debajo de la ley. Mas sin embargo el amor de Cristo cumple toda la ley. El amor de Cristo
hace que te puedas negar a ti mismo, que tomes tu cruz, que te enfoques en Jesús y que puedas amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si fuiste sacado de Adán por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, la fuente de la muerte, la maldición de Adán, y fuiste puesto en Cristo con toda bendición, para vida eterna, para que cuando tú mueras tengas la seguridad de que irás al cielo con Cristo, que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, porque Él pagó con la vida de su sangre en tu lugar, te sustituyó en la muerte y recibió la ira de Dios en tu lugar y en mi lugar, y resucitó para justificarnos por la fe. Así que ahora estamos bajo la gracia, porque el don inmerecido ha sido recibido gratuitamente para con nosotros. Y quiero que leas Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Él fue el único en poder vivir una vida santa y perfecta y cumplir toda la ley. Tú y yo no pudimos, pero Cristo implementó su propia justicia en esta tierra para transferírtela posteriormente al resucitar. Él sí la cumplió, para que seáis de otro. Ya no somos del antiguo marido, de Adán, ya no somos del imperio de la muerte. Bye, bye al imperio de la muerte. Ahora tienes una nueva vida, eres una nueva criatura en Cristo Jesús, para que seáis de otro marido. Ahora Cristo es el novio, el esposo. Él va a venir y va a celebrar las bodas del Cordero. Va a venir por su novia, la iglesia. Te va a arrebatar y te va a llevar con Él para que siempre disfrutes en su presencia toda plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, como dice el Salmo 16:11. Es a saber, del que resucitó de los muertos para que fructifiquemos a Dios. Todo tiene un propósito, así como las parábolas tienen un propósito también. Ahora sabiendo que ya no somos de Adán, sino que ahora somos de otro, de Cristo. Ahora Él es nuestro marido, Él es nuestra cabeza. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esto no quiere decir que tengas licencia para pecar, sino que ahora tienes el Espíritu Santo que te capacita para reproducir el amor de Jesucristo en tu cuerpo mortal. Y ahí no hay ley, porque es el fruto del Espíritu de Dios. Ahora vamos a la parábola principal, el padre de todas las parábolas, Mateo capítulo 13. Mateo, el libro de Mateo va dirigido a los judíos. Algunos conocedores dicen que este es el único evangelio que no fue escrito en griego, sino en hebreo. Bueno, no vamos a discutir eso, ¿verdad? Lo importante es que por la gracia de Dios podemos leerlo. Y dice así, la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Tú tienes la mente de Cristo y los oídos de Cristo porque has sido sellado con el Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa, las arras de nuestra salvación, esa garantía que hasta la redención de nuestra posesión adquirida, el cuerpo glorificado que vas a heredar por la gracia de Dios, está presente como nuestra esperanza guardada en los cielos durante la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en su arrebatamiento. El propósito de las parábolas, dice después la palabra de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¡Wow! Viene encriptado. No es algo que yo saco de la manga. Puedes verlo, ¿no? Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Principios bíblicos importantes, fundamentales. En otra parte de la Escritura dice, el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. El que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Como has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré.
Dice el versículo 13, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahora veamos por qué la parábola del sembrador es el padre de todas las parábolas. Está en paralelo para estudiar con Marcos capítulo 4, como bien habíamos visto en nuestro bosquejo de estudio de las parábolas. El sembrador, sermón a la orilla del mar, referencias paralelas, referencias cruzadas, Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Marcos 4 dice así, el evangelio de Marcos va dirigido a los romanos. Obviamente es para todos nosotros, ¿verdad? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Puntos importantes y relevantes de la parábola del sembrador. Vemos 4 tipos de tierra, vemos 4 tipos de persona, una sola semilla del evangelio, los sembradores, los evangelistas nosotros, se nos encomendó predicar el evangelio a toda criatura y sigamos con la parábola del sembrador. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí viene la revelación de por qué es la parábola principal, el padre de todas las parábolas, la llave para poder discernir de forma espiritual todas las demás parábolas. Fíjense, hermanos, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Suena duro esto, pero todo tiene un propósito dentro del plan de Dios, Él es soberano. Dice el versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Y esta es la parte clave que tienes que entender, hermano, y tienes que creerlo, principalmente. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Si no entiendes, si no crees, más bien dicho, si no crees, no vas a entender todas las demás parábolas porque están encriptadas y la parábola principal es la del sembrador. Jesucristo mismo lo dice aquí cuando dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y luego Él explica a sus discípulos en qué consisten las 4 personas, los 4 tipos de tierras, la semilla y las 4 características que representan a estas 4 personas en la parábola del sembrador. Vamos a ver el versículo 14. El sembrador, Jesús mismo lo explica, es el que siembra la palabra, el evangelio. El evangelio es la gloria de Cristo. Jesús vino hecho carne a ser crucificado para el perdón de nuestros pecados y resucitarnos para justificarnos por la fe en que Él cargó todos nuestros pecados y quitó la separación de Adán y nos puso en Él con toda bendición. Ahora somos salvos y tenemos la vida eterna por la gracia inmerecida de Dios en la obra de la cruz de Jesús. El versículo 15 dice, y estos son los del junto a camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Los achichincles de Satanás, un querubín caído, son los demonios. Así como también hay principados y potestades que son ángeles caídos, a los cuales los demonios también sirven como sus achichincles. Esto quiere decir que las aves que arrebatan la semilla, explicado más atrás, son el equipo del enemigo de Dios, ¿no?
enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Acompáñame rápidamente, hermano, a 2 Corintios 4:4. Y dice así la palabra de Dios, referente a lo que hace Satanás. No le gusta que se predique el Evangelio, no le gusta que tú creas que tus obras no te pueden salvar y que si no crees que eres un pecador, irás al infierno. A Satanás le gusta que tú creas que no necesitas a Jesús y que tú puedes sobornar a un Dios santo con tus buenas obras y que no es suficiente lo que Él hizo en la cruz, tienes que poner a competir otras cosas más para añadirle. Eso es la obra del enemigo y eso es lo que Él pone en los corazones de los hombres. Por favor, hermano, te ruego, presta atención a esta parábola. Mira cómo en paralelo podemos estudiar 2 Corintios 4:4, que dice, en los cuales el Dios con D minúscula, el Dios de este mundo es Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo te dice primeramente que Satanás va a buscar arrebatar la semilla para que no haya fe. Va a buscar que la semilla que cae junto al camino sea arrebatada por las aves del cielo, para que el Evangelio de Jesucristo no resplandezca en tu corazón, creas, tus pecados te sean perdonados y Jesús te salve. Y también dice y resalta la deidad de Cristo, que Jesucristo es Dios cuando dice Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora regresando a la parábola principal que estamos estudiando, el padre de todas las parábolas, dice el Señor Jesús en el versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ya vimos, ¿verdad? 2 Corintios 4:4. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto quiere decir aquellas personas que escuchan el Evangelio, que escuchan la palabra de Jesús y lo reciben de buena gana, emocionalmente. Se emocionan al escuchar que por creer que Jesús pagó por el perdón de sus pecados en la cruz y resucitó para justificarlos gratuitamente por la fe, van a ir al cielo cuando mueran, y su emoción los lleva a compartir esta experiencia, tal vez con su familia, tal vez en su trabajo, pero después viene la tribulación y la persecución y los empiezan a molestar y a perseguir y a aborrecer a causa del nombre de Jesús, diciéndoles: ¿a poco ya te lavaron el cerebro? ¿A poco tú te crees esas cosas? ¿Que no sabes que todo lo que haces aquí se paga? Y entran las filosofías del mundo. No debes hacer casos a esas filosofías, hermano. Debes advertir a aquellos que predicas el Evangelio y orar por ellos para que el Señor haga resplandecer la luz de su Evangelio en sus corazones. Porque cuando ellos sienten la persecución, aún de su propia familia, hasta apodos nos llegan a poner, tropiezan y prefieren no padecer esta persecución a causa de la palabra. Por lo tanto, nunca fueron salvos. Luego dice el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son aquellas personas dentro de las congregaciones que asisten a la iglesia tal vez todos los domingos, tal vez hacen su ofrenda o hasta un diezmo, tal vez cantan más fuerte las alabanzas que tú. Son muy religiosos, pero a Dios no le gusta la religiosidad. Dios aborrece la religiosidad. Dios habita con el espíritu humilde y quebrantado. Estas personas son aquellas que realmente en su corazón el Señor Jesucristo no es el Señor y el Rey de sus corazones, porque dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y siempre van a poner una serie de cosas antes que a Dios, porque en realidad no creyeron y no recibieron el Espíritu de Dios, pero son simpatizantes que se pueden hasta congregar en las iglesias, ¿no?
ponen en primer lugar su trabajo, ponen en primer lugar sus negocios, siempre ponen 1000 pretextos para no servir al Señor. Cuando se trata no solamente de decir, sino de hacer, son los primeros en huir y siempre están bajo el engaño de las riquezas y las codicias de todas estas cosas. Piensan que Dios es el genio de la lámpara maravillosa que está solo para satisfacer sus antojos y sus peticiones, las cuales no tienen ningún provecho ni glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son solamente vanidades, son solamente codicias y son solamente engaños y afanes de este siglo. Pero después ya vimos el primer tipo de tierra, el segundo tipo de tierra, el tercer tipo de tierra. Ahora vamos a ver el cuarto tipo de tierra, la persona número 4. Estos somos tú y yo, ¿verdad? Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12 en adelante. Entonces estos que son de buena tierra, la semilla del Evangelio fue sembrada en buena tierra. La buena tierra posiblemente se refiera a la fe de Jesús, que por gracia fue suministrada a este oidor de la palabra. Son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Totalmente contrario al tercer tipo de tierra que dice que se hace infructuosa. Estos la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La gracia de Dios, amado hermano, así como Dios es un solo Dios que se manifiesta en 3 formas para 3 propósitos diferentes, el Padre planeó, el Hijo ejecutó la salvación, cargó el pecado del mundo y resucitó, y el Espíritu Santo es el que te hace nacer de nuevo, el que te da una vida nueva y el que te hace una nueva creación en Cristo Jesús y te guía en el camino de Dios. Así como Dios es uno solo, manifestado en 3 formas, pero la misma sustancia y la misma imagen, así como la agua es H2O y puede ser sólido, gaseoso y líquido, así como el tiempo es un solo tiempo, pero se manifiesta en pasado, presente y futuro, así también la gracia de Dios se manifiesta en 3 etapas. Primero dice, y dan fruto a 30, es la justificación. Luego dice, a 60, es la santificación. Y luego a 100 por uno, que es cuando el Señor Jesucristo viene en su arrebatamiento, nos rescata y nos da cuerpos glorificados semejantes al de Él, y entramos al tribunal de Cristo para recibir recompensas según Cristo haya hecho en nuestros cuerpos mortales al negarnos a nosotros mismos, para recibir lo que el Espíritu haya producido en nosotros mientras estábamos aquí en la tierra. La palabra de Dios es hermosa, pero recuerda que la gracia de Dios se manifiesta en 3 etapas, a 30, a 60 y a 100 por uno. Justificación, santificación y glorificación. Acompáñame rápidamente, amado hermano, para profundizar sobre las 3 etapas de la gracia de Dios a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Acuérdate, la gracia de Dios se manifiesta en 3 etapas: justificación, santificación y glorificación. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, la redención del cuerpo, la glorificación. Efesios 1:3, el Espíritu de la promesa, el cual recibiste, es las arras de la herencia de tu salvación, hasta la redención de la posesión adquirida, el cuerpo glorificado. Ahora, amado hermano, no sé si te has dado cuenta que Marcos capítulo 4 dice a 30, a 60 y a 100 por uno, pero si tú vas al Evangelio de Mateo, que va dirigido a los judíos, el cual tenían una extrema religiosidad y ellos sentían que traían la ley de Moisés y pensaban que la ley los iba a salvar, y no se dieron cuenta que Dios les dio la ley para que vieran que la rompen y que no la pueden cumplir, y les
mostrar a la ley misma su gran necesidad de un Salvador, pues Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 19, les dice Jesucristo a los judíos, a los fariseos: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumplís? Fuertes palabras para ellos, los cuales eran los doctores de la ley. Exigían mandamientos que ni ellos mismos podían cumplir. Mateo 15:8 nos dice algo muy similar: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, añadiendo mandamientos de hombres. Además de todo, añadían mandamientos, tradiciones y costumbres que ni siquiera Dios les había dicho. Pero aquí en la parábola principal, ahora en el Evangelio de Mateo, que va dirigido a los judíos, vemos algo diferente. No dice a 30, a 60 y a 100 por uno, sino que aquí dice al revés. Considera esto, amado hermano. Dice así la palabra de Dios, Mateo 13, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Es decir, ellos eran sumamente religiosos y pensaban que la ley los iba a perfeccionar. Entonces aquí tienen ellos que perder para ganar. Van de más a menos. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Jesucristo crezca y que yo disminuya y que yo mengüe. Aquí nos muestra posiblemente el principio bíblico de la cruz. Tal vez no es la interpretación directa para nosotros porque fue dirigido a los judíos, pero posiblemente una aplicación de la cruz para nosotros. Dice la palabra de Dios, Romanos 6:6, sabiendo esto, conociendo esto, creyendo esto, que fuimos crucificados juntamente con Cristo, nuestra vieja naturaleza fue sepultada juntamente con Él, a fin de la destrucción del pecado, es decir, para ser libres del poder del yo, el poder del pecado, para no servir más al pecado, para que tomes por posesión y por gracia lo que te ha sido dado para ser siervo de Dios, siervo de la justicia, como mismo Romanos 6:22 dice, porque habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vemos nuevamente la gracia de Dios manifestada en tres formas: justificación, santificación y glorificación. Porque habiendo sido libertados del pecado, justificación, y siendo hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, la glorificación, justificación, santificación, glorificación. Una sola gracia de Dios, completos nosotros en ella por el amor de Cristo, pero manifestada en tres etapas. Amado hermano, esta es la parábola principal, la parábola del sembrador, para que tú crezcas a 30, a 60 y a 100 por uno cuando el Señor se manifieste en su gloriosa venida para arrebatar a su iglesia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, amado hermano. Estudia de forma individual esta parábola, ora a Dios, porque Jeremías 33:3 dice: clama a mí, dice Jehová, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.